Los libros o evangelios apócrifos son textos que no fueron seleccionados por la Iglesia para que formen parte del canon oficial de la Biblia. Que la Iglesia considere que no son de inspiración divina o de Dios no quiere decir que sean falsos, son textos que hablan de la vida de Jesús que han permanecido ocultos o silenciados. La Biblia prácticamente no nos cuenta nada sobre la infancia de Jesús. Con el agua con el que bañaban al niño Jesús se realizaban curaciones durante la estancia de la Sagrada Familia en Egipto, con los pañales del niño Jesús se obraban milagros. María Magdalena era la gran discípula, no los 12. Jesús posiblemente tenía una vida y en esa vida había mucho más de lo que nos han contado. Lo que van a ver a continuación es asombroso, increíble. Los misterios de la Iglesia Católica. Algo que realmente ha estado durante siglos oculto pero al frente de usted. En libros, en escrituras sagradas, en apariciones de seres luminosos, ángeles, vírgenes, que entregaron extraños mensajes. Y estamos nada más y nada menos que con una de las periodistas de misterio más importantes del mundo, que ha investigado los misterios de la Iglesia Católica. Así que prepárense, tienen que ver este video podcast hasta el final, hasta el final. Y estamos nada más y nada menos que con Lourdes Gómez. Lourdes, muchas gracias de corazón. Para mí estar contigo es un acto de agradecimiento. Gracias a ti, eres como mi madrina del misterio. Gracias a ti estamos aquí en todos los aspectos, desde el canal hasta el lugar en donde estamos. Gracias, Lourdes, por todo. Gracias a ti por los temas tan interesantes que tratas. Soy muy fan de este podcast, de todo el contenido, así que para mí es un honor estar con vosotros. Lourdes, comencemos de una vez. La Iglesia Católica es una organización humana, de seres humanos, pero que resguarda los primeros documentos de una fe que es universal casi en nuestro mundo actualmente, que es el cristianismo. Son documentos, algunos que ellos consideran que son oficiales y otros que consideran que son apócrifos. O sea, libros tan antiguos o más antiguos a veces que la Biblia, que muchos de estos jerarcas, cardenales, papas, consideran falsos o que no se apegan al canon. Y hay cosas increíbles que se ocultan allí. Hablemos un poco, para iniciar de esto, de esos libros que oculta o que la Iglesia ha considerado que no son parte del canon, pero que tienen información sorprendente. Así es un tema fascinante el de los libros o evangelios apócrifos. Son textos que no fueron seleccionados por la Iglesia para que formen parte del canon oficial de la Biblia, pero que, como bien decías, tienen una gran antigüedad. En ocasiones incluso son todavía más antiguos que los propios evangelios canónicos de la Biblia. Entonces, la palabra apócrifo se le ha dado históricamente un sentido negativo. Apócrifo como falso, y esto no es así. Que la Iglesia considere que no son de inspiración divina o de Dios no quiere decir que sean falsos o que sean documentos modernos como mucha gente quiere atacar. Lo confunden con los textos revelados desde el siglo XIX en adelante por doctrinas como la Nueva Era, como la teosofía, que son médiums que aseguran que canalizan mensajes de Jesús o la verdadera historia de Jesús. Eso es una cosa y los evangelios apócrifos son otra bien distinta. Son textos que hablan de los primeros momentos del cristianismo, de la vida de Jesús, pero que no han sido considerados por la Iglesia a pesar de pertenecer a los primeros siglos del cristianismo. Entonces hay toda una corriente ya de historiadores o de expertos teólogos que aboga por sustituir el significado de la palabra apócrifo, que no sea falso sino oculto. Son textos que han permanecido ocultos o silenciados. Y sobre todo la historia de los evangelios apócrifos estalla a mediados del siglo XX, porque a mediados del siglo XX se producen
dos descubrimientos fascinantes. En primer lugar, los manuscritos del Mar Muerto, los textos de Qumran, asociados a una comunidad llamada esenios. Los esenios, unos judíos, una secta judía, por así decirlo, que vivía ajeno al poder del templo de Jerusalén, que vestían de blanco, que realizaban purificaciones muy importantes basadas en el agua, en las abluciones, y que tenían o eran guardianes o custodios de una serie de textos que ellos ocultaron en estas montañas de Qumran. Ahí hay apócrifos, sobre todo del Antiguo Testamento. La comunidad de Qumran no, digamos, conoció la vida de Jesús, es anterior a la llegada de Jesús y son apócrifos, pero del Antiguo Testamento, es decir, de la Torá judía, que es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y hay textos ahí fascinantes como el libro de Enoc, por ejemplo. Y luego tenemos otro conjunto importantísimo de apócrifos, que esos sí son del Nuevo Testamento. Estamos hablando de los textos de Nag Hammadi, que es un descubrimiento que se produce al mismo tiempo que el del Mar Muerto, pero esta vez al sur de Egipto, cerca de Luxor, en unas montañas conocidas como Jabal al-Tarif, donde un pastor que se le había perdido una cabra se acerca a buscarla a algunas montañas y encuentra una serie de vasijas de barro. En la creencia, digamos, paranormal de que podía contener un jinn o un espíritu, un genio, y que pudiera causarle algún problema, rompe la vasija, porque en la creencia musulmana, si tú rompes ese recipiente, el genio, el jinn, va a desaparecer, y al romper la vasija encuentra unos textos antiquísimos encuadernados, unos textos apócrifos pertenecientes a los gnósticos. Los gnósticos era una corriente que nace en los primeros años del cristianismo, diferente a la Iglesia de Pedro y del Vaticano. Los gnósticos se retiraban a lugares como el desierto para practicar la contemplación, el estudio de textos. Ellos creían, a grandes rasgos, que para alcanzar la plena unión con Dios era a través del conocimiento. Por eso en la biblioteca de Nag Hammadi tenemos desde textos que hablan de la vida de Jesús hasta obras como la República de Platón. Ellos, a través del estudio y la filosofía, alcanzaban esa unión con Dios, una unión que se alcanzaba sin intermediarios. Entonces eso ya era una afrenta contra la Iglesia Católica, en la cual la figura del sacerdote o de los religiosos es intermediario con Dios. Y aparte de eso, tanto comunidades como la esenia como los gnósticos creían que lo que vemos a través de los sentidos, el mundo físico, lo racional, era un engaño del demonio y de los arcontes. No era la verdadera realidad. Por eso se iban al desierto, para huir de la falsedad del mundo material. Todo esto era hereje para la Iglesia de Pedro. Y hasta el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945, Esteban, tenemos que solo sabíamos de los gnósticos por lo que los padres de la Iglesia dijeron de ellos, herejes. Todas las obras de los gnósticos se habían destruido, no sabíamos realmente su pensamiento. Entonces imagínate la revolución que supone en 1945 que se encuentren textos gnósticos, entre ellos el Evangelio apócrifo de Tomás, el que muchos ya llaman el quinto Evangelio. Está datado a nivel científico, aunque hay polémica en esto, como 10 o 20 años más antiguo que los 4 evangelios canónicos de la Biblia, y tiene frases y enseñanzas de Jesús que no aparecen en la Biblia. Junto con ese texto en Nag Hammadi también aparece el Evangelio de Felipe, el polémico texto apócrifo donde se habla de ese vínculo especial entre Jesús y María Magdalena. Y hay un evangelio apócrifo que tú conoces muy bien. Se me ocurrió ahora esta pregunta escuchando todo lo que nos has contado, que es bastante enigmático porque de alguna manera narra una de esas grandes lagunas de la historia, uno de esos grandes misterios de la historia, que es la infancia de Jesucristo, la infancia misma de Jesús de Nazaret, antes de convertirse en un gran líder religioso, después de nacer milagrosamente. Jesús, como niño,
tuvo unas, según ese apócrifo, tuvo unas relaciones con otros niños que son realmente extrañas. Se habla, por ejemplo, y quiero que nos cuente sobre ese evangelio, se habla, por ejemplo, de que él prácticamente se queda mirando a otro niño y lo paraliza y el niño casi que fallece y después lo vuelve a resucitar, algo así. Y ese evangelio realmente es asombroso porque hablaría de ese gran misterio que es Jesucristo niño. Hay que tener en cuenta un detalle importante, Esteban. La Biblia prácticamente no nos cuenta nada sobre la infancia de Jesús. De hecho, varios de los textos canónicos directamente empiezan con la vida pública de Jesús. No se habla de su infancia, ni de la Virgen María, ni de nada de eso. Todo lo que sabemos o todo lo que está establecido sobre la infancia de Jesús viene en su gran mayoría de los evangelios apócrifos. De hecho, por ejemplo, el nombre de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, que la Iglesia acepta como tal, y hay iglesias en honor a Santa Ana, San Joaquín. Eso no aparece en la Biblia, eso viene en los textos apócrifos. O el buey y la mula de los nacimientos, del portal de Belén que todos ponemos en Navidad en casa, tampoco viene en la Biblia, es de los evangelios apócrifos. Y efectivamente hay un conjunto de apócrifos que se llaman los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, textos como el llamado Pseudo Tomás o el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia. Son 3 o 4 textos que pertenecen a entre el primero y el segundo siglo después de Cristo. Nos hablan de esos detalles sobrenaturales de la infancia de Jesús. Estos textos están a disposición de cualquiera que los quiera leer, que siempre me preguntan eso. En internet hay ediciones muy buenas, por ejemplo, del profesor Antonio Piñero, para mí el mayor experto universitario en neotestamentaria, que ha recopilado todos los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos, y esa es la edición que yo recomiendo. Bien, ahí en los apócrifos de la infancia, para empezar, nos hablan que el nacimiento de la Virgen María fue tan sobrenatural como el de Jesús. Sus papás eran mayores, eran estériles, algo que era una huella muy grave en la sociedad de aquel momento. El hecho de que Dios no te diera la bendición de tener hijos se veía como algo totalmente negativo, te convertía prácticamente en un paria social y en una persona de categoría social baja, a pesar de que venían de una familia prominente. Entonces ellos estaban muy tristes porque en el templo un día les habían dicho, pues no tenéis hijos, no sé qué, Dios nos quiere, y San Joaquín huye, se va al desierto muy triste, y Santa Ana se queda sola en casa, y esa misma noche a los 2 le aparece un ángel que les dice que van a dar a luz a una niña muy importante para la humanidad. Y San Joaquín, y fíjate, estos son los misterios también extraterrestres, por así decirlo, le dice al ángel que se siente en su hoguera a comer con él y que gracias por el mensaje, y le dice, no me puedo sentar y además mi alimento tú no lo puedes ver, no es invisible a los ojos humanos. Y Santa Ana le dice, si esto es verdad y tengo una niña, la voy a ofrecer como virgen al templo del Señor cuando cumpla 3 años, ¿no? Pasan 9 meses y tienen una niña, la Virgen María. Muy curioso que en aquella época no se conocieran las bondades de la leche materna. Tenemos que hablar que hoy día la ciencia no ha conseguido reproducir en laboratorio la leche materna porque es diferente en cada bebé. Dependiendo del clima y del lugar del mundo en el que estemos, la leche materna va a tener una u otras propiedades. Dependiendo del estado de salud del bebé, la leche va a aumentar determinadas propiedades. Eso no se puede reproducir en laboratorio y es, digamos, lo mejor que tú le puedes ofrecer a tu hijo. Con esto, que causa polémica, no quiero decir que todas las mujeres lo tienen que hacer. Esto es una opción hoy día totalmente elegible por parte de las madres. Hay algunas además que por más que lo intenten no pueden por motivos de salud, pero es verdad que llama la atención que en los textos apócrifos se aconseje por parte de los ángeles que esa niña mantenga el máximo tiempo posible la leche materna, ¿no? Como la mejor preparación para la salud de esa niña, que al final va a ser un cofre físico de algo mucho más grande. Y lo más impactante de todo es que cuando con 3 años la mandan al templo del Señor,
Los apócrifos de la infancia coinciden en que la niña no se alimentaba con alimento normal. Lo más importante de la Virgen María era su salud física porque iba a tener al Hijo de Dios en su cuerpo. Entonces, la comida que le daban en el templo, ella la entrega a los pobres y todos los días un ángel del Señor bajaba a alimentarla y a darle un alimento especial para ella. Además de eso, nos cuentan los textos apócrifos algo muy impactante. Cuando María se queda embarazada de forma sobrenatural de Jesús en la Anunciación, toda la sociedad de su momento se le echa encima. Primero San José, cuando lo descubre, no la cree, la ataca y tiene que tener un sueño de un ángel que le dice, te está diciendo la verdad, para que la empiece a defender. Y al principio ocultan el embarazo, pero al final la gente se entera. Ve la panza hinchada y les hacen como una especie de juicio en el templo. Algo gravísimo es que le dan el suero de la verdad, tanto a San José como a la Virgen María, en palabras de nuestro tiempo, una sustancia nociva, un veneno a una mujer en avanzado estado de gestación. Yo me emociono y me entran ganas de llorar porque soy madre. Una, cuando está embarazada, se siente totalmente frágil, y el hecho de que la gente quiera ver la historia bíblica fuera del contexto que estamos hablando, que es una mujer judía de hace 2000 años. Si la vida para una mujer es difícil en esta época, en esa parte del mundo, imaginemos hace 2000 años, cuando a María, sin haber tenido relaciones, ven que está embarazada, le administran un veneno y le dicen, si está diciendo la verdad, Dios le salvará, y si no, se hará justicia. Esto aparece en los textos apócrifos. La dan el veneno y la envían a una montaña sola, o sea, la dejan por ahí. Y cuando regresa con vida ya es que la dejan en paz y la empiezan a creer. Es muy fuerte y muy impactante, y repito, viene en los textos árabes de la infancia. Y cuando ya viene el momento de que nazca el niño Jesús, no se muestra en los apócrifos como un nacimiento, sino con lo que en las palabras modernas podríamos decir materialización. San José, nos dicen estos textos, la deja en una cueva junto con sus hijos, los hijos de San José. Él era viudo, tenía hijos con dolores de parto, y se va a buscar a una partera judía. Y ahí los apócrifos de la infancia nos hablan de un missing time, una pérdida de tiempo, una anomalía espaciotemporal en un texto de hace 2000 años. El tiempo está parado, los pájaros no se mueven en el cielo, el agua no corre en los ríos, un pastor está como dando con su cayado al rebaño y está así, paralizado, no se escucha nada. Eso, repito, en los evangelios apócrifos, un missing time. Y cuando ya regresa a la cueva con la partera, hay una luz muy fuerte que inunda la cueva. Cuando esa luz blanca se desvanece, el niño está en brazos de la Virgen, es decir, no muestran un nacimiento mediante canal de parto. Es una materialización, y se confirma la materialización y que no sale de la cavidad de la Virgen María porque la partera duda, dice, yo no creo que esto pueda pasar, y entonces introduce 2 dedos al interior de la Virgen María, y cuando detecta que todavía hay el elemento conocido como himen, ¿no?, que tenemos las mujeres que nacemos con eso, es que cree que efectivamente el niño no ha nacido, se ha materializado. Todo esto está en los evangelios apócrifos, y también todo lo que comentabas de el niño Jesús que hace milagros, el niño Jesús que se enoja con los niños, que destruye los castillos de arena que él hace y le lanza maldiciones y acaba con su vida. Y entonces los padres de los niños a los que desvive jugando reclaman a la Virgen María y a San José, y entonces María le dice, por favor, mi Señor, porque San José tiene miedo de hablar con él, no le entiende, y entonces la Virgen María interviene y dice, Señor, mi Señor, por favor, no hagas esto, la gente no nos va a querer. Y entonces hay una escena súper fuerte donde un niño a los que ha maldecido está fallecido, y entonces le da como una patada el niño Jesús y le dice, levántate que todavía no eres digno de entrar a la casa de mi padre, y el niño revive. Así muchas escenas de un niño con capacidades paranormales que poco a poco es moldeado o aprende en la figura bondadosa de su madre.
Hay una historia que se repite mucho sobre los apócrifos y de la infancia de Jesús, que habla, por ejemplo, de que veía un pájaro muerto y le colocaba las manos encima y lo resucitaba. Es realmente impresionante porque hay muchas historias paranormales de ese niño que la iglesia nunca ha aceptado como parte del canon. O sea, es como si no existiera la infancia de Jesús, como si se ocultara mejor la infancia de Jesús porque no es conveniente que esos escritos que muestran un niño que no es completamente bueno, sino que es también caprichoso, que es incluso podríamos decir a veces malvado. ¿Cómo puede ser Jesús malvado en algún momento de su vida? Pues ocurre, es un niño siendo niño, peleándose con otros niños, cuando de repente, como digo, le destruyen sus canales de agua o las construcciones de arena que está haciendo. Es un niño que de repente ya no va a la escuela porque los profesores se sienten atacados porque les corrige, porque parece que canaliza, dicen incluso, pronuncia palabras que no parece que vienen de él, como que las está repitiendo de alguien que se las está dictando. Un niño que además hace curaciones extraordinarias de mordeduras de serpientes, de cántaros de agua que se rompen y es capaz de recoger el agua, de pájaros a los que le otorga vida. Incluso hay una escena de un niño al que él y la Virgen María observan que ataca en el costado, creo que le da una especie de arañazo al niño Jesús y entonces él dice, la Virgen María interviene, le curan porque está endemoniado y luego nos dicen que será Judas Iscariote el que más tarde entregará a Jesús, ¿no? Entonces son cosas que aparecen en la escena de Jesús o por ejemplo que con el agua con el que bañaban al niño Jesús se realizaban curaciones durante la estancia de la Sagrada Familia en Egipto, con los pañales del niño Jesús se obraban milagros, la Virgen María en los apócrifos entrega un pañal del niño Jesús a los Reyes Magos que lo veneran como un regalo muy valioso y tratan de quemarlo en holocausto para Dios y no arde. Ese tipo de cosas que dan lugar luego a reliquias de nuestro tiempo nos hablan de esa infancia de un niño que sí nace con divinidad pero que es moldeado, ¿no?, por el ejemplo de su madre. Esto es importantísimo incluso desde el punto de vista de las creencias de nuestro tiempo. Jesús pudo cometer errores en la infancia. Jesús es tentado y reconoce haber sido tentado por el demonio durante 40 días de exilio en el desierto, pero según exorcistas de nuestra época, como el padre Gabriel Amorth, que ya ha fallecido, falleció en el año 2016, pero en su momento ha sido el exorcista más importante del Vaticano, de Roma, él decía que la mayor invocación que podían tener contra un demonio, para luchar contra el demonio, es la Virgen María, porque es el único personaje divino que jamás cometió un error, que siempre trató de hacer el bien, el único, digamos, personaje eclesiástico que no tuvo esas lagunas ni siquiera en los apócrifos, es ella, y por eso es el mayor poder en la lucha contra el demonio. Se invoca a Jesucristo, se puede destruir o expulsar demonios en el nombre de Jesucristo, pero la ayuda paranormal más poderosa que tienen los exorcistas en su trabajo es la Virgen María. Y eso se ve en la infancia de Jesús. Y hay todavía en muchos lugares del mundo, bueno, antes de que hablemos de esos objetos, de esas reliquias que están por allí de Jesús, quisiera preguntarte algo, y es que tanto en los apócrifos como en los evangelios, el nacimiento de Jesús es realmente excepcional. Porque se nos muestran pues el nacimiento, se nos muestran muchas cosas, en nuestros países se hacen los pesebres, los Belén, como quieran llamarse, que se hacen en Navidad como para recrear esa escena en donde nace Jesús, pero hay algo que la gente generalmente no conoce o que se pasa por alto, que está ahí al frente, que es el nacimiento mismo, porque es un nacimiento prácticamente mágico, como si un rayo cayera y lo materializara. O sea, es algo increíble, Lourdes. Ese momento del nacimiento, a la luz de los apócrifos y los evangelios, hoy en día podría ser fácilmente interpretado como una aparición ovni o podría ser interpretado como muchas otras cosas más. Así es materialización
con una anomalía espaciotemporal, como si varios planos de la realidad estuvieran convergiendo en un solo plano. Tenemos un Jesús que aparece a partir de una luz, que se materializa justo en un momento en el que el tiempo y el espacio se han detenido de alguna manera, y claro que es un hecho paranormal y ufológico relevante. En el Antiguo Testamento hay muchos eventos de nubes luminosas en las que viaja el Señor, que van guiando al pueblo elegido hacia la tierra prometida. Y esto también aparece tanto en los apócrifos como en la Biblia, con ese niño que se materializa, ese niño que de mayor dice que mi reino no es de este mundo, y ese niño que incluso de mayor va a tener una visión chamánica. Un Jesús de tipo chamánico que tiene dominio de la naturaleza, que es capaz de calmar aguas y vientos, de caminar sobre el agua, de convertir el agua en vino. Es taumatúrgico, igual que las curaciones que hace. Es incluso un Jesús chamánico que muestra una formación paranormal y mistérica, métodos que usa para sanar, como poner saliva sobre los párpados de los ciegos. Ya aparecen jeroglíficos egipcios, era un método de curación de sacerdotes egipcios, o los métodos que demuestra para expulsar demonios también incluso apuntan a una formación paranormal. Hay algunos demonios que le expulsa, como los demonios mudos, que dice esto es imposible, esto solo mediante ayuno y oración. Es decir, tiene un dominio del conocimiento de la naturaleza y del mundo chamánico, y en ese sentido paranormal y ufológico. Claro, y hay algo que aparece allí que también es importantísimo, que es, hay un evangelio incluso que se le adjudica a María Magdalena, el evangelio de María Magdalena, y ahí también aparece un Jesús diferente, adolescente, joven en algún momento, porque hay una gran laguna, vuelvo a decir, la laguna entre el nacimiento y el Jesús ya predicador, que camina por toda Samaria, que camina por toda Galilea, que va predicando con el grupo de los 12, pero en esa laguna está el Jesucristo niño y el Jesucristo adolescente, el joven, y hay evangelios que también hablan de esa juventud en la que se ve un Cristo más humano, más compasión, más incluso contradictorio, a veces que se enoja y se pone bravo y hace cosas. No olvidemos que Jesús es el que destroza la mercancía de los mercaderes en la puerta del templo en un exceso de ira, que el Jesús habla de una lucha a través de las espadas. O sea, eso está en la Biblia. Y también esa laguna, como dices, de cuándo fue la transformación de Jesús de un ayudante de carpintero de su padre a realmente una persona que evangeliza, una persona, digamos, que va con un mensaje nuevo de redención y de salvación. Hay una laguna importantísima y está vinculada tanto con Egipto como la parte oriental o asiática del mundo. Egipto, porque ningún historiador hoy día sostiene la llamada matanza de los niños por parte de Herodes. No hay ningún signo histórico y tenemos muchos autores judíos que dan santo y seña de la vida de Herodes que refieran ese pasaje. Lo único que entienden los historiadores a la fecha es que es un pasaje inventado para justificar una presencia de Jesús en Egipto. No hay más. Ese pasaje no se puede sostener de la vida de Herodes y no aparece en ninguna de las obras históricas contemporáneas a Herodes sobre su vida. Y no hay pruebas arqueológicas de que se produjera algo así como la matanza de los inocentes. No existe. La única conclusión a la que podemos llegar, como digo, es justificar la huida de la Sagrada Familia a Egipto y esas enseñanzas egipcias de Jesús. Y por otro lado, hay muchos autores que observan una similitud entre pasajes bíblicos de Jesús como el Sermón de la Montaña y enseñanzas de tipo oriental. Entonces hay una formación y una vida oculta que no nos han contado y que también es complicado de reconstruir. Pero qué duda cabe que Jesús era mucho más que su mensaje o su vida pública, que es lo único que nos cuenta la Biblia, ¿no? O la salvación que se produce y la redención de toda la humanidad a partir de su sacrificio. Jesús posiblemente tenía una vida
y en esa vida había mucho más de lo que nos han contado. Incluso había muchos más discípulos de los que nos cuenta la Biblia, porque si nos atenemos a los evangelios de Nag Hammadi, María Magdalena era la gran discípula, no los 12, sino ella era la discípula aventajada del mensaje de Jesús. Y eso es que me surgen tantas preguntas, Lourdes, porque lo que nos has dicho es revolucionario en parte. Es como si la iglesia hubiera borrado a María Magdalena y la hubiera sustituido, no sustituido, pero le hubiera puesto a Pedro en el papel de María Magdalena. O sea, María Magdalena sería la segunda de Cristo y no Pedro, sino que la han ido borrando, incluso se le ha colocado como si fuera una prostituta cuando nunca lo fue. O sea, no existe ninguna evidencia ni ningún texto de la época que diga que ella era una trabajadora sexual. Ninguna. María Magdalena aparece en 3 momentos de la Biblia. En primer lugar, como una mujer que proveía la vida pública de Jesús, es decir, una mujer con dinero que sostenía esos viajes de evangelización, una de las mujeres que acompañaban a Jesús en estos viajes para predicar el evangelio. Y se dice, y dice la Biblia, que proveía materialmente a Jesús y que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Eso es la primera referencia a María Magdalena en la Biblia. Lo siguiente es que está en uno de los momentos más importantes del Nuevo Testamento, en la crucifixión. Es una de las mujeres que acompaña a la Virgen María y que presencia en ese momento. Y en tercer lugar, la resurrección. Es una de las mujeres que acuden al sepulcro a ungir con perfumes y con aceites el cuerpo de Jesús. Cuando llega un ángel le dice: ¿a quién buscáis? Al que buscáis no está aquí. Id a decírselo a sus discípulos. Y ahí tenemos una primera referencia importantísima, que es que ella va y les dice: ha resucitado, y Pedro no la cree. No la creen, niegan su palabra. Y lo más importante y relevante, y que nadie puede negar porque así lo muestra la Biblia, es que la primera persona a la que se le aparece Jesús de Nazaret, y a mí esto me lo cuestionan mucho, que no me lo cuestionen más y que se lean la Biblia, la primera persona a la que se le aparece Jesús de Nazaret en los evangelios canónicos después de resucitar es María Magdalena. Es ella, no es nadie más, a ella, no es a la Virgen María, como muchos me dicen, es que Ana Catalina Emmerich en sus visiones, no, perdona, la Biblia. La primera persona a la que se le aparece es María Magdalena. Eso ya nos está dando un mensaje oculto importantísimo de la relevancia de María Magdalena en la vida de Jesús. No se le aparece a Pedro, no se le aparece a Juan el discípulo amado y no se le aparece a la Virgen María, se le aparece a ella. Y hay otros 2 o 3 Marías en la Biblia que se dice que es María Magdalena, pero no lo tenemos claro. La mujer que unge con aceite de nardo los pies de Jesús y los lava con sus cabellos, se dice mujer pecadora, pero la Iglesia ha querido decir que es María Magdalena. En la Biblia no dice que sea María Magdalena, dice es una mujer pecadora. Otro momento importantísimo, la mujer pecadora a la que están intentando lapidar, y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. También nos dicen los padres de la Iglesia, ¿es María Magdalena? No, en la Biblia no dice que sea María Magdalena, solo dice mujer pecadora. Y también se dice que sería María, la hermana de Lázaro. No lo sabemos. Las 3 únicas referencias donde aparece María Magdalena en la Biblia son la que te acabo de comentar: resurrección, crucifixión y que proveía materialmente a Jesús. Y hasta ahí la historia permaneció oculta, hasta que en 1945 aparecen los textos de Nag Hammadi. Y sorpresivamente tenemos el llamado Evangelio de Felipe, que es entre el primero y el segundo después de Cristo, donde aparece la famosa referencia de que había 3 Marías en la vida de Jesús: María su madre, María su hermana y su compañera María Magdalena. Mucha gente me dice: ¡qué mentira! Jesús no tuvo hermanas, María, la Virgen no tuvo hermanas. Sí, perdona,
El texto apócrifo se está refiriendo a María de Cleofás, que es una mujer que aparece en las Sagradas Escrituras y es una hermana de crianza de la Virgen María. La Virgen María es entregada al templo con 3 años. Sus padres se quedan muy tristes y crían a otra niña, que es la María de Cleofás. Por eso dice acertadamente el texto, María es su madre y María es su hermana, la hermana de su madre, y María es su compañera. Aunque la mayoría de gente hable que el lenguaje que Jesús utilizó es el arameo y esté lleno internet y YouTube del Padre Nuestro en arameo y el poder del arameo, el texto de las Sagradas Escrituras es el griego. Era el texto importante en el que se escribía en la época. Entonces, la Biblia y los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento están escritos en griego. Y la palabra griega original que dice compañera de Jesús en ese Evangelio de Felipe es koinonos. Si hablamos con los expertos en el griego antiguo, como Antonio Piñero, koinonos significa compañera de tipo marital o sexual. Esa es la verdad, eso es lo que significa la palabra koinonos. Y ahí empieza la gran polémica de quién es realmente María Magdalena. En ese mismo texto, en el Evangelio de Felipe, no solo hay esa referencia, se dice, Jesús la amaba más que al resto y a menudo la besaba y hay una mancha en el texto. No sabemos en dónde la besaba. Dan Brown, en su recurso literario, porque lo que hace en el Código da Vinci es una novela, dice, la besaba frecuentemente en la boca. Lo cierto es que en el texto original de Nag Hammadi dice Jesús la amaba más que al resto de sus discípulos y la besaba frecuentemente y hay una mancha en el texto. Puede ser en la mano, puede ser en la boca, puede ser en la mejilla. Es cierto que la mayoría de expertos creen que rellenaríamos esa mancha con la palabra boca. ¿Por qué? Porque en el lenguaje gnóstico, y el Evangelio de Felipe es un texto gnóstico, besar es transmitir conocimiento. Y tenemos otro texto gnóstico de Nag Hammadi, que es el Apocalipsis de Santiago, que es un texto escrito por un hermano de Jesús, donde dice, Santiago, el hermano de Jesús, y me besó en la boca y me dijo, te voy a revelar conocimientos que no conocen ni los arcontes en la tierra, ni lo conocen en los cielos. Entonces ahí tenemos una súper referencia de que besar en la boca en el texto gnóstico es transmitir conocimiento. Y es posible que ese beso en la boca de la amaba más que a los otros discípulos y a menudo la besaba en la boca, está diciendo que la revelaba conocimiento que los otros no entendían, porque el propio Evangelio de Felipe dice más adelante, y entonces los discípulos se preguntan, ¿y por qué Y le preguntan a Jesús, ¿y por qué la amas más que a nosotros? Pedro, sobre todo, que era el más molesto con esta situación. Y Jesús le decía, ¿y por qué la amo más que a vosotros? Es decir, pregúntate por qué no estás asumiendo el conocimiento que ella sí es capaz de asumir. Ella estaba más avanzada en las enseñanzas que los otros. Y luego tenemos efectivamente ese texto que no es de la biblioteca de Nag Hammadi, que aparece en el Cairo en los años 80, que es el libro de María Magdalena, donde nos muestran qué pasa después de la crucifixión. Los discípulos tienen que salir a evangelizar y tienen mucho miedo de correr la misma suerte que Jesús. Están atenazados por el miedo y entonces María Magdalena tiene una visión en la que Jesús le dice que ánimo y que tienen que salir a predicar. Y María nuevamente va ante Pedro y los discípulos y les dice, Jesús se me ha aparecido y me ha dicho esto, que todo va a estar bien, salgamos a predicar. Y Pedro le dice que es una mentirosa y aléjate de mí, Marijam, que es otro nombre con el que se conocen los apócrifos a María Magdalena. Y entonces Mateo, uno de los discípulos, le dice, ¿pero por qué tienes esa inquina con ella? Si Jesús la ha juzgado digna y la ha amado, ¿por qué tienes que seguir atacándola? Y otra referencia, la última importantísima, sobre la importancia de María Magdalena es que en uno de los apócrifos se dice, y yo la convertiré en macho, dice Jesús. La gente no entiende esta referencia y se siente muy ofendida cuando yo hablo de esto. La convertiré en macho es dejaré que las mujeres accedan al conocimiento, porque hace 2000 años ellas no podían acudir
o participar en las escuelas judaicas de formación no tenían derecho a la educación. La convertiré en macho significa que la voy a hacer digna de recibir el mismo conocimiento que están recibiendo los hombres. Y eso a la fecha, la Iglesia nos lo sigue negando y a la fecha seguimos discutiendo sobre el diaconado y el sacerdocio femenino. Lourdes, hay una cosa que me parece increíble de María Magdalena y es que es una figura súper importante en la vida de Jesucristo, más que muchos de los apóstoles, pero que la iglesia siempre ha tenido que subestimar, la ha subestimado, la ha ido borrando por eso mismo. Hay varias especulaciones, hay muchas especulaciones a partir de los apócrifos y a partir de una serie de, digámoslo así, herejes en el pasado, pensamientos heréticos, escritores o monjes heréticos que decían que tal vez Jesús tuvo hijos, que hubo un legado de Jesús. Hay textos judíos que hablan de eso. Hay un texto judío que dice que cuando llega el famoso pasaje que llega en Pascua, a celebrar la Pascua a Jerusalén montado en el burro y que todos celebramos y seguimos conmemorando el Domingo de Ramos, hay un texto judío que dice que llega con sus hijos. Así de claro, o sea, hay un texto judío que habla de eso. Y el tema de los hijos de Jesús y María Magdalena surge sobre todo a partir de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine en el siglo XII, en época medieval, donde se cuenta la siguiente historia. Se cuenta que María Magdalena huye de la persecución en Tierra Santa por mar a través del mar Mediterráneo con otros personajes importantes del Nuevo Testamento como por ejemplo José de Arimatea o el propio Lázaro y llegan hasta el sur de Francia. Desembarcan en un puerto que se llama Santa María del Mar en la Camarga francesa, donde a la fecha se sigue venerando a Sara la Negra, que sería una de las criadas que venían con María Magdalena. Nos cuenta la tradición católica que ella se dedica a evangelizar esta parte del sur de Francia, que se convierte en eremita en la cueva de Saint-Maximin, donde finalmente fallece, y de hecho a la fecha las reliquias de María Magdalena siguen saliendo en procesión cada verano en Francia. Su cráneo, por ejemplo, se venera en Vézelay. Esa es la historia oficial. Hay una historia apócrifa que dice que ella llega efectivamente al sur de Francia, pero que llega embarazada de Jesús porque era su esposa. Y ahí es donde surgen las leyendas medievales griálicas del Santo Grial, no como un objeto físico, que fue muchas cosas en la literatura trovadoresca medieval. La primera referencia al Santo Grial es Chrétien de Troyes, quien no nos dice que el Grial sea una copa, simplemente habla de la búsqueda del Grial como algo alegórico. Y luego otros autores posteriormente ya cristianizan la leyenda del Grial de Chrétien de Troyes y dicen que es la copa de la última cena. Pero está esa tercera vertiente de que el grial es el sangraal o la sangre real, que el grial es el vientre de María Magdalena. Y hay un dato para mí que es el más valioso de esta historia o el que más me impacta, Esteban. Te decía que hasta 1945 no sabemos el verdadero pensamiento de los gnósticos, porque los textos gnósticos habían desaparecido por herejes, ¿no? Hasta 1945 no sabemos por los gnósticos esta parte de que ellos alcanzan la unión con Dios a través de la iluminación, que no tienen intermediarios, que se van a meditar al desierto. No sabíamos nada de lo que ellos hacían ni de sus creencias. Y qué curioso que en el siglo XII, en la época medieval, en el sur de Francia, el mismo lugar supuestamente evangelizado por María Magdalena, surge el movimiento cátaro. El catarismo hace que nazca la primera Inquisición de la historia. La Santa Inquisición o el Santo Oficio nace no para perseguir a las brujas, nace para acabar con la herejía de los cátaros, porque al igual que los gnósticos, de los cuales no teníamos textos hasta 1945, rechazan la figura del sacerdote o pastor,
eran vegetarianos, alcanzaban la unión con Dios a través del conocimiento, no tenían sacramentos prácticamente, solo rezaban el Padre Nuestro, rechazaban la cruz, el símbolo de la cruz no le gustaba. Entre los gnósticos y los cátaros hay toda una distancia abismal de tiempo, pero muy poca distancia a nivel doctrinal. Se parece mucho lo que dicen ambos. Entonces, ¿cuál puede ser el vínculo entre una iglesia diferente a la de Pedro, que huye y se va al desierto y que son los gnósticos, y los cátaros? Para mí solo puede ser María Magdalena, una enseñanza diferente de Jesús a la de la iglesia de Pedro. Se decía que los cátaros protegían el Santo Grial y que lo protegían en el castillo de Monsegur, donde se produce una de las últimas hecatombes y masacres cátaras. Entonces, hay una teoría que dice: lo que protegían no era un objeto físico, sino el linaje de María Magdalena y Jesús. Y hubo personajes posteriores que tenían ese conocimiento y continuaron con la protección. Después de que se desaparezcan los cátaros, nacen otros personajes como Leonardo da Vinci, que jamás pintó la crucifixión, que era vegetariano, que a efectos prácticos era un cátaro cuando ya habían desaparecido los cátaros. Entonces tenemos un movimiento oculto que en 1945 subyace y surge de las arenas del desierto, y son los gnósticos, que es un pensamiento idéntico al que florece en la época medieval en el sur de Francia y que es idéntico al que posteriormente dan autores heréticos como Leonardo da Vinci. Entonces vemos ahí la huella de otra historia diferente a la de Jesús, que ha estado oculta y que sigue oculta hasta la fecha. Y Lourdes, es que la historia de María Magdalena y la infancia de Jesús y la juventud de Jesús son lagunas, y no son tan lagunas, porque sí tenemos documentos, sino que para la Iglesia Católica no son oficiales, están allí, incluso algunos son más antiguos que el mismísimo Apocalipsis, que sí está al final de la Biblia. Hace un tiempo, volviendo a estas lagunas, hay gente como Andreas Faber-Kaiser, que desapareció de una forma muy extraña, la forma en cómo él dejó de existir. Muchos dicen que hubo una conspiración ahí detrás. Yo he hablado con muchas personas cercanas a él, y él en algún momento escribió un libro que se llama Jesús murió en Cachemira. Él dice que Jesús sobrevivió a la... Es una teoría, ¿no? Una hipótesis, no es una certeza, que habría sobrevivido a la crucifixión y que había viajado hasta India, y en India se ha convertido también en un gran maestro, y que incluso su tumba está allí. Y es la tumba donde también se ven en una estatua incluso las huellas de la crucifixión en el cuerpo. Hay muchas historias que hablan de lo que pasó después de esa crucifixión, que es el otro vacío. ¿Qué piensas tú de estas teorías o de lo que tú sabes que se dice que sucedió después? Bueno, pues efectivamente Andreas Faber-Kaiser es uno de mis grandes y más admirados maestros. Tengo el orgullo de decir que he podido reunirme y platicar muchas veces con Sergi Faber-Kaiser, con el hijo de Andreas, que efectivamente he conocido de primera mano esa persecución que sufrió Andreas al final de su vida. Y una de sus investigaciones más notorias es su libro Jesús vivió y murió en Cachemira. En esta región de la India, que ahora está en pleno foco de conflicto entre la India y Pakistán, es una de las regiones donde se está materializando esa incipiente guerra. Efectivamente hay el culto a un santo llamado Isa, que, bueno, pues en su tumba parece ser que aparecen pues las huellas como de que este personaje Isa estuvo crucificado, tenía huellas de clavos o heridas cicatrizadas de clavos tanto en las manos como en los pies, y se asegura que era Jesús de Nazaret que había sobrevivido a la crucifixión. Hay incluso médicos a la fecha que defienden la hipótesis de la supervivencia, porque algunos de los elementos que, por ejemplo, aparecen en la sábana santa de los aceites son de tipo curativo, como el aloe. Entonces dicen que estamos hablando de un hombre al que no se le trató de poner, digamos, aceites para purificar su cuerpo, sino para curarlo, para sanarlo, y que habría conseguido huir de Tierra Santa
y acudir a la parte del mundo en la que habría estado antes, durante esa vida oculta o esa formación de Jesús antes de su vida pública, y que ahí se habría retirado con su mujer y con sus hijos hasta el final de su vida. A la fecha sigue estando en la tumba de este santo y no es la única teoría que nos habla de la relación entre Jesús y la India o la zona oriental del mundo. Hubo a comienzos del siglo XX un autor que es de origen ruso. Estamos hablando de un corresponsal de guerra ruso que viajó a unos monasterios perdidos del Tíbet, donde supuestamente observó un documento que hablaba de que Jesús había estado en esta parte del mundo, y es el que inicia esa simbología o parecido entre el Sermón de la Montaña y las enseñanzas budistas. Hay pistas sobre la mesa. Es verdad que el documento original no ha aparecido a la fecha, no sabemos si se ha destruido, si lo han dinamitado, por así decirlo, pero bueno, es una hipótesis que está ahí. Incluso se habla de un hermano gemelo de Jesús, que sería el que habría estado en esta parte del mundo. Dicen que por interés de localizar a las tribus perdidas de Israel, de perseguir este pasaje bíblico, pero bueno, pues sigue siendo un misterio. Es verdad que hay similitudes en ciertos mensajes de Jesús con esa parte oriental del mundo, pero no tenemos grandes certezas. Eso es lo cierto. Y Lourdes, es que es impresionante todo lo que hemos visto hoy en este video podcast, porque son las grandes lagunas de la vida de Jesucristo que aparecen además en un montón de textos que, vuelvo a decir, son textos antiguos, tan antiguos como muchos de los evangelios o de los libros que aparecen en la Biblia, y que nos revelan aspectos de la cristiandad o de la historia mejor de Jesucristo como humano, que son increíbles y que muchos niegan. Incluso yo creo que has tenido conflictos que algunos te dirán, eso es mentira, eso no es así, no importa, están en los textos, pueden buscarlos, están en internet y están los originales, incluso en el Vaticano, los tienen guardados. Pero hay algo que también sigue siendo sorprendente y también sigue siendo una laguna, que es lo que sucede después de la muerte y resurrección de Jesús, porque hay una parte mística en la que se dice que Jesús desciende hasta el infierno, y no es en el infierno que conocemos hoy. En su momento se habla del Hades, el lugar en donde estaban los dioses y las almas griegas, el campo de Asfódeos y demás. ¿Qué hablamos de ese momento en el que supuestamente Jesús va a ese plano espiritual a donde iban los fallecidos en el mundo griego y romano? Es que hay tantos pasajes ocultos de la vida de Jesús, inclusive, por ejemplo, el tema de la asunción de la Virgen María, su ascenso a los cielos en cuerpo y alma, no aparece en la Biblia. O sea, eso es de un evangelio apócrifo, o también poca gente sabe y me dice, ay, ¿qué pasa con José? Hay un apócrifo que se llama La historia de José el carpintero, donde se habla de su vida, cómo se llamaban sus hijos, cómo era su primera esposa, inclusive del final de su vida, del terror que tenía San José a la muerte y de cómo Jesús y la Virgen María están con él dándole la mano al final, y que Jesús pide que ese hombre suba también en cuerpo y alma a los cielos, igual que la Virgen María, una asunción de San José totalmente desconocida. Y en ese contexto de la relación de Jesús con la muerte, efectivamente hay un apócrifo que se llama el Evangelio de Nicodemo, donde se habla de lo primero que pasa cuando Jesús resucita. Claro, el mensaje importantísimo de la Iglesia o la base de la religión cristiana es considerar que Jesús se sacrifica para salvarnos a todos de la huella del pecado. Desde el punto de vista de la creencia católica y cristiana en general, todos nacemos con pecado. Aunque sea un bebé, traemos la marca del pecado original, es decir, del pecado que viene de esa escena de Adán y Eva, el morder la manzana, comer el fruto del árbol prohibido, donde nace el pecado. Todos venimos con ese pecado. De ahí la importancia que le dan a bautizar a un niño desde el primer momento que nace, para quitarle la huella del pecado original, porque como todos nacemos pecadores por el pecado de Adán y Eva, resulta que si morimos sin bautizar podemos ir a sitios como el limbo. De hecho, esto ha tenido que ser en tiempos del Papa Benedicto XVI, cuando el Papa ha dicho, oye, por favor, los bebés que no están bautizados no van al infierno, ni al limbo, ni nada de esto. O sea, no han cometido pecado, pero es innegable que en la creencia católica y cristiana nacemos con la marca del pecado.
original, aunque no hayamos cometido ningún pecado en nuestra vida. Entonces, ¿por qué esa idea crucial del cristianismo de Jesús se sacrifica por nosotros y gracias a Él tenemos el reino de los cielos y vamos al cielo a fallecer? Porque antes de Jesús no existía eso. Eso, con la muerte y el sacrificio de Jesús, es que empezamos a ir al cielo. Antes de eso, todos en el infierno. Entonces, la primera misión de Jesús a resucitar, nos explica el Evangelio de Nicodemo, es bajar al infierno a recoger a todos los que han fallecido desde el principio de la humanidad hasta justo antes de su muerte, porque los tiene que liberar del infierno y tiene que llevarlos la verdad del reino de Dios, que es que con su sacrificio alcanzamos la vida eterna en compañía de Jesús y de Dios. Entonces, baja a los infiernos, nos muestra este texto apócrifo, acompañados de legiones de ángeles, rompen las puertas del infierno. Ahí confiesan los demonios que los judíos le han sacrificado con ayuda e intervención de ellos, de los demonios, y tiene incluso peleas físicas de los ángeles, los atan a los demonios, los esposan. Incluso Jesús dice no dejarlo ahí porque en la parusía, o sea, en la segunda venida del Señor, intervienen nuevamente los ángeles. La tierra es territorio del príncipe de las tinieblas, de Lucifer, y por eso no los elimina por completo, solamente los queda atados a resguardo hasta el Apocalipsis, hasta la segunda venida, donde se va a producir esa batalla final entre Jesús y Lucifer, entre Jesús y Satanás y los demonios. Agarra a todos los patriarcas bíblicos, a todos los que han fallecido y se los lleva al cielo. Incluso aparece la famosa escena en el Evangelio de Nicodemo de llegar al cielo y ver allí a los que nunca murieron, como por ejemplo Enoc, el patriarca que fue arrebatado a los cielos, y el resto de patriarcas diciendo, bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, repito que incluso tenemos una historia apócrifa de los primeros momentos de Jesús después de resucitado. Y no olvidemos que sigue habiendo una presencia de Jesús en los místicos de la Iglesia. La mayoría de místicos de la Iglesia, desde San Juan de la Cruz a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, platican, no dialogan con Jesús. Hasta en las apariciones marianas del siglo XX, como por ejemplo Lucía dos Santos, la principal vidente de Fátima, recibe órdenes de Jesús, platica con Jesús. Hasta Santa Rosa de Lima, que tiene un matrimonio místico con Jesús aquí en América. Jesús sigue teniendo apariciones recurrentes y una vida post-mortem, por así decirlo, y con todo respeto. Y ese momento en que, esta es la última pregunta que te voy a hacer, Lourdes, porque ha sido increíble, estaba a punto de terminar el podcast, pero es que es increíble todo lo que nos cuentas, que además aparece en tu podcast que se llama Noche de Lluvia, y que en ese momento, quiero decirlo, que estamos haciendo esta entrevista, empezó a llover tan pronto empezamos a hablar. Si escuchan un goteo, es porque estamos en una noche de lluvia, como se llama el podcast de Lourdes. Si ustedes no lo conocen, tienen que ir, vayan, búsquenlo, suscríbanse de una vez al podcast de Lourdes. Pero hay algo que es interesante de esta visita de Jesús al infierno, porque en algunos de los textos se habla, por ejemplo, que estuvo solo 7 días. En otros se dice que estuvo 10 años. En otros se dice, por ejemplo, que fue y se encontró con Hades, el rey del inframundo romano y griego. Y en otros se dice que destruye a todo el infierno, libera las almas, pero queda ese lugar como un lugar donde van a quedar los ángeles caídos. O sea, hay ese momento en el que Jesús va al infierno, tiene muchas variables y el infierno sigue vivo en nuestra cultura. Desde el punto de vista teológico y ortodoxo, Jesús, después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles para que inicien o retomen su misión evangelizadora, sube al cielo y ya no tiene más apariciones, pero en los evangelios apócrifos se dice que está 10 años más apareciéndose a determinados personajes importantes del Nuevo Testamento relevantes como la Virgen María, María Magdalena o San Juan el discípulo amado, ¿no? Se dice que, por ejemplo, San Juan tiene encuentros con él en la montaña, que es como un lugar de contacto, y les completa las enseñanzas que no pudieron completar en vida. Habría todo una enseñanza, digamos, ortodoxa que se da en vida de Jesús,
y 10 años de enseñanzas ocultas que no eran para todos y que aparecen en textos apócrifos tan importantes como el Pistis Sophia. Son las enseñanzas ocultas de Jesús después de la resurrección y se dilatan durante 10 años. Son informaciones de Jesús sobre cómo son las jerarquías angélicas, cómo transcurre la vida en el cielo, o sea, más de tipo cosmológico, que vienen a completar el mensaje de amor y de redención de Jesús en vida. A la fecha sigue habiendo personas que siguen el apócrifo Pistis Sophia para tener las enseñanzas completas de Jesús, y efectivamente está la parte del contacto de Jesús con esos otros personajes relevantes, como hablabas de los dioses del Hades o dioses romanos. No nos olvidemos que en la Biblia no se dice que nuestro Dios sea el único, y nos consideramos una religión monoteísta, ¿no? Los cristianos o los que venimos de una tradición judeocristiana. Falso. Todo el Antiguo Testamento está lleno de referencias de Yahvé, diciendo que no es el único, que es el Dios de los israelitas, pero hay otros dioses, dioses con los que él compite. Él nunca dice que es el único, dice que es uno más, que es el Dios del pueblo de Israel. Y bueno, y al final la figura que hoy tenemos del demonio con cuernos y con un tridente es una mezcla de una gran cantidad de dioses antiguos. El tridente es de Poseidón y otros más. Pero bueno, Lourdes, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un podcast increíble, descubriendo estos secretos de la Iglesia Católica, de la vida mismísima de Jesús de Nazaret. Secretos que no son tan secretos, porque hoy en día cualquiera puede tomar un computador y leer esos libros que han, algunos, aparecido hasta hace muy pocos siglos en bibliotecas ocultas, como el caso del Evangelio de María Magdalena y otros más, a veces en cuevas, a veces incluso en manuscritos en el Mar Muerto, que nos muestran que lo que nosotros vemos como una doctrina fundamental en nuestras propias vidas, pues tienen otros elementos que se nos ocultan, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista simbólico. Nos dicen, eso no es, a pesar, vuelvo a decir, que muchos de los libros, y algunas personas pueden ponerse bastante enojadas por lo que voy a decir, algunos de los libros o documentos que se han encontrado son más antiguos que la mismísima Biblia que tenemos nosotros. Lourdes, ha sido un placer estar aquí. Mi corazón está contigo. Infinitas gracias a todo lo que has hecho por nosotros. Gracias de corazón por invitarme. Estoy encantada de estar con vosotros. Me podéis seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Todos los martes estreno un nuevo episodio y aquí estaré siempre que me necesitéis. Formo parte de la gran familia de este maravilloso podcast. Un abrazo enorme para Colombia y para el mundo. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado en este capítulo especial, que para mí ha sido uno de los mejores que he grabado, y yo creo de todo corazón que usted, después de haber visto todo esto, cambió su percepción sobre lo que usted mismo cree, sobre lo que nosotros creemos, porque así uno diga, no, yo soy ateo, yo no creo, todos tenemos en el fondo algo que es imborrable, que es la huella de nuestra religión. Así no te hayas criado como practicante, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver el mundo está marcada por la enseñanza de Jesús de Nazaret. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nosotros siempre queremos hacerles compañía. Estén ustedes donde estén. Estén ustedes en Japón. Por ahí nos escribió alguien desde Nagasaki. Algún día hablaremos de Nagasaki, porque allí llegaron los católicos y allí fueron martirizados como si fueran Jesús un montón de hombres que hoy en día son considerados santos, y allí extrañamente y místicamente cayó la bomba también nuclear. Después hablaremos de eso, la ciudad cristiana de Nagasaki. Bueno, y quisiera decirles a todos ustedes que de verdad, de todo corazón, yo les quiero decir gracias, y donde estén, yo los quiero mucho.